Cordial saludo. Mi nombre es Nilso Arminio Tenorio Muñoz y en este podcast voy a realizar un análisis jurídico del caso Kevin B. y Juan C., teniendo en cuenta la legislación penal colombiana y algunos aspectos relacionados con la fe pública, las falsedades, la evidencia digital y los efectos de las publicaciones realizadas en redes sociales. El caso presenta a Kevin, un creador de contenido que comenzó a publicar videos humorísticos utilizando un personaje llamado Juanito el Inepto. Aunque Kevin afirma que nunca utilizó directamente el nombre de Juan, los contenidos incluían características, experiencias y datos que permitían identificarlo. La situación se vuelve más grave cuando Kevin empieza a publicar afirmaciones falsas, como que Juan había sido despedido por robar dinero, que acosaba a compañeras de trabajo y que tenía antecedentes por violencia doméstica. Además, utilizó imágenes manipuladas de un perfil falso que aparentaba pertenecer a Juan. Esto nos lleva a la siguiente pregunta. ¿Puede una conducta presentada como humor convertirse en una conducta penalmente relevante cuando utiliza la identidad de una persona y difunde información falsa que afecta su reputación? En Colombia, el punto de partida se encuentra en la Constitución política, especialmente los derechos relacionados con la intimidad, el buen nombre, la honra y la libertad de expresión. La libertad de expresión es fundamental en una sociedad democrática, pero no significa que pueda utilizarse para atribuir falsamente delitos a otras personas o afectar injustificadamente sus derechos. En materia penal, la Ley 599 del 2000, Código Penal colombiano, contiene las normas relacionadas con los delitos contra la fe pública. En este caso es necesario analizar especialmente la falsedad de personal del artículo 296 y diferenciarla de los delitos de injuria y calumnia establecidos en los artículos 220 y 221. La falsedad personal puede presentarse cuando una persona suplanta a otra o se atribuye nombres o cualidades que no le corresponden. Por eso, la creación de un perfil utilizando el nombre y la fotografía de Juan constituye un elemento que debe ser investigado. Sin embargo, jurídicamente no sería correcto afirmar que la falsedad personal está demostrada únicamente porque se utilizó una fotografía. Desde mi análisis, la primera conducta que debe estudiarse es la creación del perfil falso. La Fiscalía tendría que establecer quién creó el perfil, desde qué dispositivo o cuenta se realizó, cuál era su finalidad y cómo fue utilizado. También tendría que determinar si Kevin realmente pretendió hacerse pasar por Juan y si la conducta cumple con todos los elementos exigidos por el artículo 296 del Código Penal. Otro aspecto importante son las imágenes manipuladas. Aquí debe diferenciarse entre una simple imagen editada y una verdadera falsedad documental. La falsedad material implica una alteración o fabricación que afecta la autenticidad de un documento, mientras que la falsedad ideológica se realiza con una información falsa incorporada a un documento que formalmente es auténtico. Por eso no basta con afirmar que una captura fue manipulada. Es necesario determinar qué se modificó, cuál era el archivo original y si jurídicamente ese elemento puede considerarse un documento para efectos de tipo penal correspondiente. También es importante analizar la injuria y la calumnia. Cuando Kevin atribuye a Juan comportamientos deshonrosos, podría existir una posible injuria, y cuando le atribuye falsamente haber cometido un delito, como el supuesto robo, aparece un posible calumnia. Eso demuestra que una misma situación puede afectar diferentes bienes jurídicos y que cada conducta debe ser analizada de manera independiente. En relación con la antijuricidad, el argumento de Kevin de que todo era humor negro no necesariamente elimina la responsabilidad. Una parodia puede estar protegida por la libertad de expresión, pero el análisis cambia cuando utiliza datos de una persona real. Se realizan acusaciones falsas y el contenido genera consecuencias concretas sobre su vida personal y laboral. En cuanto a la culpabilidad, existen circunstancias que permiten analizar la posible existencia de dolo,
Kevin conocía a Juan, habían tenido conflictos con él y posteriormente utilizó situaciones relacionadas con su vida para crear contenido. Además, las publicaciones fueron reiteradas y llegaron a millones de personas. La existencia del dolo, sin embargo, tendría que ser demostrada dentro de la investigación penal. En cuanto a la tentativa, considero que no es aspecto principal del caso, porque las conductas fueron efectivamente realizadas y los contenidos fueron publicados. Por lo tanto, si se demuestra la existencia de alguno de los delitos analizados, estaríamos principalmente frente a conductas consumadas. Respecto al concurso de delitos, podría existir una discusión entre una eventual falsedad personal y los delitos de injuria o calumnia. Sin embargo, no puede afirmarse automáticamente que todas las conductas deban acumularse. Debe analizarse si cada conducta tiene autonomía y afectan bienes jurídicos diferentes. Uno de los aspectos más importantes del caso es la evidencia digital. Juan cuenta con videos, capturas de pantalla, publicaciones, mensajes, fotografías y el perfil falso como posible elemento de prueba. Sin embargo, una captura de pantalla por sí sola puede ser cuestionada por la defensa. Por esta razón es importante conservar los archivos originales, registrar la forma en que fueron obtenidos y garantizar su autenticidad e integridad. La evidencia digital puede apoyarse en elementos como metadatos, hash, registros de las plataformas y análisis periciales. Una pericia informática podría ayudar a establecer el origen de las publicaciones, determinar si las imágenes fueron modificadas y relacionar técnicamente las cuentas con el responsable, siempre dentro de los procedimientos legales correspondientes. El daño causado a Juan no se limita a su reputación. El caso señala que tuvo problemas con su nueva empresa, perdió relaciones sociales y presentó episodios de ansiedad documentados médicamente. Estos efectos muestran cómo la difusión masiva de información falsa puede producir consecuencias laborales, económicas y sociales. Sin embargo, esto no significa automáticamente que exista un delito contra el orden económico-social. Considero más adecuado hablar de un impacto económico y social derivado de la conducta. Para finalizar, considero que el caso Kevin Juan demuestra que las redes sociales no deben entenderse como espacios sin responsabilidad jurídica. Los creadores de contenido deberían verificar la información antes de publicar acusaciones sobre las otras personas, evitar utilizar identidades ajenas y valorar las consecuencias que puede producir una publicación viral. También es importante que las víctimas conserven oportunamente la evidencia digitales y acudan a las autoridades competentes, evitando modificar o eliminar los archivos originales. Desde mi formación jurídica, considero que este tipo de casos demuestran la necesidad de que los abogados conozcamos tanto de las normas penales como las nuevas formas de evidencia tecnológica. Actualmente un video, una conversación, una fotografía o un perfil digital puede convertirse en un elemento relevante dentro de una investigación. En conclusión, el humor y la libertad de expresión merecen protección, pero no puede utilizarse como una justificación automática para vulnerar la honra, el buen nombre o la identidad de otra persona. En el caso analizado será necesario determinar mediante las pruebas si Kevin efectivamente realizó las conductas señaladas, cuál fue su intención y qué delitos, si alguno, se configura conforme a la legislación colombiana. Muchas gracias por su atención.